minutos, solo un minuto previo. Lo Sí, sí. primero, saludar y felicitarlos por la iniciativa de compartir y generar este webinar. Muy interesante, creo que es bastante novedoso y se va a instalar exitosamente, lo primero. Lo segundo, enviar un saludo a todas y a todas desde Chile y particularmente el centro sur de Chile, desde el invierno al verano europeo, así que es muy grato verlos ahí muy livianos de prendas. Y tercero, señalar que esta es una investigación desarrollada con mi colega Francisco Juárez de la Universidad de Lleida, España, y aquí te pido ayuda, Javier, porque él está con algunos problemas de conexión y es probable que esté conectado en este instante, no tuve la posibilidad de verlo. Juárez, a ver si lo veo en el Mm. listado. No lo encuentro. Es posible que sí me avisó por WhatsApp que estaba con alguna complicación, pero estuvo conectado bastante Ah, tiempo. No sé si tuvieron la ocasión de verlo. sí, ahora no está. Así que, pero me encarga que dé los saludos y íbamos a estar juntos. Hay una complicación ahí. Pero Sí. parto cuando tú me des Pues el espacio adelante. y continuamos. Le pediría a Jaime que esté atento por si acaso entra para convertirlo en moderador, para que, por si quiere también intervenir. Vale, pues adelante, Claudio. Perfecto, muchas gracias. Nuestra investigación se centra en la identificación de factores que influyen en el proceso de adopción y difusión de tres innovaciones tecnológicas en el sector silvícola chileno. Eh, a modo de introducción y para instalar algunos conceptos, la innovación ha sido el motor tecnológico provocando cambios irreversibles en los procesos de producciones empresariales, como ya en su minuto lo dice prácticamente el fundador de estas líneas de investigación, Schumpeter, en 1939, y posteriormente algunos desarrollos como Roger, por ejemplo, como grandes hitos investigativos en este ámbito en donde desde esa perspectiva uno de los elementos principales para ir instalando es la diferenciación entre invención e innovación, siendo la primera cuando ocurre algo nuevo y la segunda cuando ésta se convierte en comercializable. Otro elemento interesante son los aspectos diferenciadores entre lo tecnológico y lo técnico. Lo tecnológico es cuando se produce un conocimiento nuevo, lo técnico es cuando en definitiva este es aplicado por las empresas. Autores como Freeman, y Alcon evidentemente han destacado fuertemente estos elementos que resultan particularmente interesantes para esta investigación. En cuanto a la definición de innovación, Schumpeter, Roger, Alcon y otros han desarrollado interesantes definiciones, no obstante, fluye para esta investigación aquella del Manual de Oslo del 2018 que se centra y hace elementos fundamentales de posicionamiento en términos de eh, aquellos nuevos productos, procesos que en definitiva se transforman en valorados por las personas o el mercado propiamente tal en el fondo y le genera valor o se está dispuesto a pagar por él. También desde esa perspectiva y para esta investigación en particular, hemos tomado una definición que es, y clasificación más bien de innovaciones que es de Robertson, 1967, que la define de dos puntos de vista y particularmente desde el colectivo que adopta esta innovación. Por un lado de consumo y por otro lado de empresas tecnológicas. En cuanto a la de empresas tecnológicas, las subdivide en técnicas y organizativas, siendo las técnicas aquellas asociadas a elementos mecánicos, innovaciones biológicas, y las organizativas asociadas a procesos, métodos de gestión, en el fondo la forma de actuar de las organizaciones. De ahí nace y tomamos el término para esta investigación de innovación tecnológica de un modo bastante transversal para poder continuar con nuestro proceso investigativo. Así entonces, la innovación como tal está inmersa en un proceso que hemos denominado el proceso de innovación, cuyo proceso de innovación culmina y da paso al proceso de adopción. Y este, en el fondo, describe cómo los potenciales adoptantes llegan a conocer la innovación, cómo evalúan eh, la forma de acercarse a esa innovación y cómo finalmente la adoptan o la rechazan, evidentemente. Y esto es previo antes de pasar al precio de lealtad al cliente,
desde algún punto de vista, pero también desde un uso y en este caso también desde la absorción finalmente de un proceso e instalación propiamente tal en la cultura de ese proceso. Así entonces, entramos al proceso de adopción y difusión fundamentalmente desarrollado por Roger en 1962 y también muy bien instalado en algunas investigaciones por Alcón y particularmente en 2007. Entonces tenemos por un lado la adopción y por otro la difusión, en donde la adopción es la aceptación de una innovación, pero pasa a ser un proceso individual. Me decido a aceptarlo o la empresa o la organización se decide a adoptarlo. En cambio, la difusión desde el punto de vista también de la aceptación de la innovación, es el conjunto de individuos en el tiempo que generan adopciones, por lo tanto es un elemento bastante más agregado. Tenemos por un lado la adopción a nivel micro y la difusión a nivel macro en el mismo ámbito. Por lo tanto, desde esa perspectiva podemos señalar que efectivamente nos vamos a centrar en ambos elementos, conociendo evidentemente sus diferenciaciones. Cinde y Dreyes en 2007, por su parte, señalan en el fondo que si bien se conoce todo este modelo, es bastante más desconocido en el proceso cuáles son aquellos factores que inducen los procesos de adopción y por otro lado también cuáles son y a qué velocidad se difunden. Por lo tanto, tenemos por un lado cuáles son esos factores y cuál es el proceso mediante el cual se va difundiendo. Ahí nace, desde ese contexto, y particularmente en el sector silvícola chileno, que existe también ese desconocimiento y por lo tanto coincidimos con esas apreciaciones y resultados de investigación previos, ya que también en el sector en general se desconocen estos factores que incidirían en mayor ponderación en los procesos de adopción y difusión de innovaciones y por cierto también se desconoce la fuente de agrupamiento específica para poder inicialmente clasificar estos factores y sus modelos de actuación. La justificación, por tanto, la constituye una oportunidad de investigación en este ámbito, en el sector silvícola chileno, lo que permitiría comprender en mayor y mejor medida los elementos dinamizadores de los procesos tecnológicos en dicho sector. Si tienen a la vista ustedes ahí el mapa de Chile, nos centramos en la macro. Disculpa, Claudio, creo ¿sí? que ha ocurrido algo. ¿Puedes volver a cargar? Es que ha ocurrido algo y creo que lo hemos perdido. Ahora, perfecto. Disculpa. ¿Tienen a la vista el mapa de Chile? Sí. Perfecto. Continúo entonces. Muchas gracias, Javier. Nuestra investigación se ha centrado territorialmente donde se fundamenta la zona forestal de Chile, que se denomina macrozona forestal de Chile, y está marcada en un rectángulo vertical en el mapa, y que a su vez, a modo solamente de diagramación, está representado en los gráficos que ustedes pueden ver directamente en el paper de la revista, en donde se ubica desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Ríos en un desplazamiento territorial de 750 kilómetros, que está compuesto fundamentalmente por 2.400.000 hectáreas de plantación, de las cuales 1.400.000 son de pino radiata, 850.000 de eucaliptus en sus distintas especies, y alrededor de 150.000 en otras especies que fundamentalmente están fuera del rango de la macrozona. Por lo tanto, esto es una zona altamente productiva donde está el 94,3% de las plantaciones forestales por un lado, y por otro, y de un modo bastante correlacionado, es donde están fundamentalmente distribuidos los principales propietarios de estas plantaciones. Desde esa perspectiva, entonces, nos definimos dos objetivos. Uno fue identificar las tres principales innovaciones tecnológicas implementadas en el sector silvícola en los últimos 25 años y una vez reconocidas estas o identificadas, poder identificar los factores que influyen en la adopción y difusión de estas tres tecnologías desde los desarrolladores o adoptadores tempranos, siguiendo la investigación original de Roger en 1958, hacia el resto de la sociedad productiva que compone el sector silvícola, es decir, desde el centro nuclear de la gestión tecnológica hacia la periferia tecnológica y cómo esto se comporta.
En cuanto a la metodología, esta metodología se centró fundamentalmente en el sector genética, viveros y silvícola, particularmente del sector forestal, entendiendo que este parte en la producción de la planta y termina en la comercialización de los productos, y fue una investigación de tipo cualitativa descriptiva en lo general, y respecto de lo específico para el objetivo 1, que fue la identificación de estas tres tecnologías relevantes, se consideró el universo disponible de empresas que disponen de función de investigación, desarrollo e innovación. Se desarrolló una muestra no probabilística con individuos obtenidos del universo a partir de la intención participativa en el estudio. Estos grupos fueron clasificados según los criterios de participación total en el negocio forestal y representación geográfica. Con eso se constituyó el cuerpo muestreal, que está señalado en el gráfico, con un total de 53 participantes, lo que en apariencia podría resultar un número mínimo. No obstante, es una alta representación de la propiedad forestal y de la actuación forestal en un alto porcentaje también. Por lo tanto, se considera tremendamente representativo desde ese punto de vista y estadísticamente válido. Los resultados se colectaron usando un cuestionario de entrevistas semiestructuradas, comunidad de investigación, que fue respondido por los gerentes de investigación de desarrollo, los agentes de la Corporación Nacional Forestal y los profesionales y contratistas forestales, que están consignados en las filas de la tabla propiamente tal. En cuanto a la innovación tecnológica propiamente tal, esta fue definida en base a dos elementos: que sustenten la competitividad del sector interno y globalmente, y segundo, que presentara un claro proceso de adopción y difusión independiente de su ritmo de ocurrencia. En cuanto a la metodología para el objetivo 2, se identificaron los principales factores mediante la elaboración de un segundo instrumento, para lo cual primero se efectuó una revisión bibliográfica que permitió identificar y establecer un número mínimo y validado de factores que influyen en las decisiones de adopción y difusión, lo que sirvió como punto de partida para guiar las entrevistas y, por supuesto, en este ámbito también, intencionadamente, para abrir espacios de investigación tendientes a validar e identificar otros factores relevantes para el sector que influyesen en forma específica en el proceso de adopción y difusión de las innovaciones, siguiendo para esto las investigaciones y las propuestas metodológicas de Galindo et al. 2002 y Montoya 2004. Con los resultados levantados se transcribieron, se hizo una transcripción de la información de las entrevistas en un texto de formato plano, y lo que finalmente se hizo un análisis de contenido mediante el software Atlas T, y para lo cual recomiendo a quien le interese FIESE 2014. Con esto se efectuó una tipificación para cada innovación relevante identificada. En cuanto a los principales resultados, particularmente para el objetivo 1, se identificaron 3 innovaciones tecnológicas: los programas de mejoramiento genético, sistemas de información geográfico y sistemas de gestión ambiental. El primero, el programa de mejoramiento genético, esta es una tecnología que fluye de lo local a lo global y se originó a partir de la creación de la Cooperativa de Mejoramiento Genético Forestal en Chile, que aglomeró a universidades, grandes empresas forestales y CONAF. CONAF, no lo expliqué, pero viene a ser el servicio forestal en términos genéricos, en el caso de Chile. Y desde ahí ha fluido desde los viveros integrados a los grandes holdings a viveros independientes. En cuanto al sistema de información geográfico, de cierta forma todos los conocemos, y se identificó como tal por cuanto es una tecnología estratégica que ha permitido gestionar procesos de gestión de alta calidad, eficientes, confiables y actualizables en tiempo real. Fundamentalmente ha sido adoptada por las grandes empresas y está fluyendo hacia la periferia del sector. Por otro lado, los sistemas de gestión ambiental también han sido utilizados por grandes empresas forestales inicialmente, y ha ido fluyendo levemente hacia el sector, y particularmente ha sido adoptado por las grandes empresas forestales. En cuanto al segundo objetivo, la clasificación de los factores clave en el proceso de adopción, se les clasificó según el punto de vista o ámbito en el cual actúan y a partir de donde ejercen una mayor influencia sobre las decisiones. Fueron clasificadas de acuerdo al menos en este caso, en los 6 grupos señalados: del mercado, de la empresa forestal como organización, de los viveros forestales,
en los profesionales y contratistas, de los forestadores y otros factores específicos. Del mercado son las condiciones de fundamentalmente a nivel externo, a lo cual obligan a reaccionar a las empresas. De la empresa forestal como organización tiene que ver con su gestión propia y cómo se enfrenta al negocio y cómo a partir de ahí apalanca su competitividad. De los viveros forestales se identificaron comunidades clave para la difusión de tecnologías, principalmente aquellas asociadas a los programas de mejoramiento genético, y los profesionales y contratistas se identificaron como una interfaz interesante respecto del flujo de las tecnologías, particularmente en los ámbitos de los sistemas de información geográfico y programas de mejoramiento genético, y en cuanto a los forestadores, fundamentalmente enfocados e identificados de dos puntos de vista. Son eminentemente adoptadores periféricos y particularmente también han sido los sujetos de beneficio de las políticas estatales en el ámbito de la difusión tecnológica para el mejoramiento de su competitividad. Y un hallazgo interesante, bajo ninguna forma previsto, fueron algunos elementos asociados a los sistemas de gestión ambiental, que como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, dice relación con algunas observaciones que tendrían los actores y tomadores de decisión respecto a esta tecnología. En cuanto a los resultados ya sistematizados por cada una de las tecnologías, en cuanto a programas de mejoramiento genético, los principales clasificaciones o puntos de vista que influyeron en los procesos de adopción y difusión son los de mercado, de la empresa forestal, de viveros forestales y de forestadores. Esto es una muestra, la tabla completa de esto y como los que se van a mostrar están disponibles en forma completa en el paper. Y, por ejemplo, para el caso del mercado, las presiones de mercado, las necesidades de competitividad internacional, el subsector dentro de forestal dentro de la empresa influyen en cómo fluye, en este caso, y cómo se instala y cómo se adopta la tecnología programa de mejoramiento genético. Al interior de la empresa, el tamaño de la empresa, la capacidad económica, las necesidades de lograr cambios tecnológicos, la misma especie también influye en la decisión de adoptar programas de mejoramiento genético o el resultado de los programas, que serían plantas mejoradas genéticamente. Desde el punto de vista de los viveros, por tendencias de la oferta de empresas pertenecientes a la cooperativa, elementos interesantes aparecen aquí con el negocio de la semilla, son oportunidades de outsourcing, es decir, viveros a los cuales las grandes empresas le externalizan la producción de plantas, por lo tanto a partir de ahí se va difundiendo el proceso de adopción por parte de una tecnología emanada de un programa de mejoramiento genético. Y también desde el punto de vista de los forestadores, que ya son usuarios más periféricos, por el tipo de forestador, por el nivel educacional, por el contacto que tengan este forestador con asesores forestales, por ejemplo, o con los extensionistas desde el punto de vista de CONAF, que van influyendo en cómo esto finalmente se va avanzando hacia la periferia, generando este modelo de adopción. Del punto de vista de los sistemas de información geográfico, aquí cambia, son tres los puntos de vista particularmente con importancia relativa en su proceso de adopción y difusión, que serían mercado, de la empresa forestal y profesionales y contratistas. Aquí también aparece el subsector como importante en términos del mercado, la necesidad de otorgar confianza a los inversionistas, mirados desde los sistemas de información geográfica, por también mantener la necesidad de valorar permanentemente la empresa. En caso de outsourcing, el sector forestal ha sido muy dinámico en términos de fusión de empresas, y del punto de la empresa forestal como organización, el subsector al cual pertenece, las necesidades de intercambiar información geodatográfica en términos digitales comparables, la difusión de la tecnología desde otros sectores, la externalización de los servicios, y desde el punto de vista de los profesionales y contratistas, por requerimiento de la administración del Estado. Por ejemplo, los sistemas de información geográfico requieren que los profesionales y contratistas que actúan como inspeccionistas adquieran esta tecnología, la usen y la pongan al servicio de sus procesos de extensionismo. Y así una serie de actividades importantes de relatar, como por ejemplo también la necesidad de disminuir la interfaz entre el dato original en terreno y la decisión estratégica, en la medida que estos profesionales contratistas también estén indexados
a procesos productivos mayores de las empresas dominantes. En términos de sistemas de gestión ambiental se reduce aún más todavía porque es mucho más intenso en costo y en términos de instalación de capacidades al interior de la empresa se reduce a mercado y clasificación forestal, fundamentalmente asociados, no los voy a leer para centrarme más en los otros resultados o conclusiones, centrados en la necesidad de competitividad internacional, en los mercados y la opción de ganar más espacios también y de mejorar imagen, lo cual se relaciona fundamentalmente y fuertemente con la empresa forestal como organización que depende de su política ambiental, de las proyecciones estratégicas, de los compromisos de la gerencia, del nivel de desarrollo de la organización, del grado de profesionalización y, por cierto, también hay algunos elementos que juegan factores que detienen este proceso, como son el desconocimiento inicial del modelo y su implementación. Aquí vuelvo a lo que señalaba al principio. Cuando puedas, por favor, ves acabando, Claudio. Sí, me queda muy... Gracias, Javier. Un elemento importante como factor específico es que los sistemas de gestión son vistos también como elementos rigidizadores, porque una vez instalado, la visión de los gerentes particularmente es que detienen los procesos de innovación al interior de la empresa al rigidizarlos. En términos generales, la tabla 5 resume los elementos principales para las tres en términos de transversales que van en el cuanto al mercado, elementos fuertemente externos como las presiones de mercado, al interior de la empresa la solvencia, el grado de profesionalización, la conexión con centros de investigación y en otros factores son los incentivos del Estado, ya lo decían en otras presentaciones, la formación, el nivel educacional, el acceso a la información y solvencia y capacidad económica. Discusión, algunos elementos breves acá. El sector silvícola ocupa un nivel intermedio bajo en términos de competitividad y esto sería perfecto, y particularmente a nivel de los pequeños y medianos empresarios y forestadores, por lo tanto, una acción tecnológica en este ámbito, desde el punto de vista particular del Estado, sería un avance tremendamente importante en términos de mejoramiento tecnológico agregado. Se constató que los actores más periféricos manifiestan un comportamiento innovador de carácter seguidor. Hay literatura que lo ratifica al respecto también y resultan dinamizadores particularmente en todo el sistema, el Estado y las empresas líderes sobre los cuales fluye este proceso. El factor de competencias por innovación de innovaciones tecnológicas instalada el capital humano aparece como elemento importante y esto aparece también muy ratificado en la literatura y se constata también en este estudio. Respecto de los factores de mercado, particularmente llama la atención que los externos son más, en este caso, identificados que los internos por las empresas y esto sugiere que efectivamente presentan una conducta de carácter imitativo, adaptador temprano de tecnologías, para lo cual son atraídas desde el exterior, salvo en este caso los programas de mejoramiento genético que yo, como ya decía, fluyen de lo local a lo global. Términos de conclusión, y con esto termino, esta investigación es el primer intento por identificar las innovaciones tecnológicas más relevantes del sector. Destacan las tres innovaciones identificadas, la amplia gama de factores propios de cada una, aun cuando hay algunos transversales, y esto permitiría también estudiarlo desde el punto de vista de cómo a partir de políticas públicas, gatillar a partir de acá ciertos apalancamientos para dinamizar un flujo mayor de tecnología desde el centro tecnológico del sector hacia la periferia forestal. Y estos logros se consideran significativos porque permiten efectivamente ir avanzando en algo que efectivamente está muy bajo el nivel de investigación a nivel país, por lo tanto abre paso para los próximos pasos. A propósito, que estos resultados servirán para las futuras investigaciones específicamente relacionadas con modelamiento de los procesos de difusión y transferencia tecnológica por una parte, y por otro también para apalancar, apoyar y desarrollar políticas públicas en este ámbito. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Y tenemos ahora una o dos preguntas. ¿Alguna cuestión? A ver. No hay. Bueno, yo me interesa mucho
el tema que habéis planteado, Claudio, porque precisamente aquí estamos haciendo una tesis doctoral sobre innovaciones en la agricultura. Y lo estamos haciendo un análisis sobre la agricultura ecológica como innovación. Y bueno, tenemos ya algunos resultados, entonces me ha resultado muy, muy interesante y yo creo que nos va a ser, a mi doctorando le va a ser muy útil. Desgraciadamente está en el avión en estos momentos, o ya estará llegando, pero tenía mucho interés en estar y se leyó con sumo detenimiento vuestro estudio. Yo a nivel así muy, muy general os preguntaría, ¿vosotros pensáis que a nivel general en esas 3 innovaciones que habéis analizado se cumpliría el modelo clásico de la curva de innovación con los primeros adoptantes, los seguidores, los rezagados, etcétera? Ese modelo tan tradicional que nos dibujó Rogers hace ya bastantes décadas, ¿crees que se sigue cumpliendo? Te agradezco la pregunta, Javier, porque esa es una de las razones. Sí, parto por la respuesta, sí, se sigue cumpliendo y como por un tema de espacio no se planteó más acá, es un modelo activo que se sigue, que se está instalando y se está cumpliendo este modelo de adopción y por eso también nosotros hay un mayor desarrollo en el paper, como lo han podido constatar, pero nos hemos centrado fundamentalmente en los autores fundamentales, donde Rogers, como tú bien lo señalas, está detrás fundamentalmente de esta curva que sigue permaneciendo válida y sigue permaneciendo válida también en nuestro sector acá y fue, estimamos, y así ha sido, y aquí me estoy saliendo un poquito de la formalidad del proceso investigativo, pero estoy entrando en la razón práctica y buena recepción que ha tenido este estudio acá en Chile, por cuanto todo esto ha sido intuido, pero no sistematizado científicamente. Y eso está ocurriendo y como tal, estos procesos están fluyendo, están activos y están instalándose como modelos de difusión tecnológica. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que hoy día sigue tremendamente vigente y pertinente Roger en términos de su curva. Por lo tanto, me alegra mucho también de que lo esté desarrollando tu doctorando y por cierto, dispuesto, así como con todos los colegas acá en el webinar, disponibles a consulta y a intercambiar. Y aprovecho de agradecer las otras presentaciones, que ha sido un aprendizaje enorme también. Muy bien, ese es el objetivo. Pues muchísimas gracias. Vamos entonces con la última exposición. Bueno, disculpar que yo a veces os interrumpa, es por una